Nosotros siempre cuando llegamos al tiempo de la predicación, es importante que nosotros nos preparamos para recibir. Ojalá que su deseo siempre es para venir a escuchar la voz de Dios. Amén. Y mi propósito es que tú veas y tú escuches la voz de Dios por medio de la palabra. So vamos a estar atentos y vamos a dejar que Dios nos hable a nosotros en esta mañana. Nosotros estamos en Efesios capítulo 4. Abren su Biblia ahí en Efesios capítulo 4. Tremendo libro. Pablo está hablando a estos cristianos en este lugar que se llama Efeso. Y pues nosotros ya estudiamos capítulo 1 a capítulo 3, donde Pablo nos enseñó a nosotros las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y vimos que nosotros somos realmente bendecidos. Somos adoptados en la familia. Dios nos da bendiciones en nuestra vida. Él provee para nosotros, nos da protección. Y Pablo quería que estos cristianos en estos primeros 3 capítulos podían conocer, igual que nosotros cuando llegamos a esos capítulos, conocer que la verdad es que tú y yo, si somos cristianos, si hay una persona aquí esta mañana que no conoce a Cristo, hoy es el día de salvación para ti. Y Dios mandó a su único hijo para sacrificar su vida por ti, para que tú tengas vida eterna y no se vaya sin Cristo Jesús. Pero la verdad es que cuando miramos todo que Dios nos da, todo que tú tienes ahora en este momento que Dios te ha dado a ti, podemos decir que somos bendecidos. Cuando llegamos ahora a capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, Pablo empieza a hablar sobre la práctica de lo que él mencionó en capítulo 1 a capítulo 3. Nosotros terminamos la semana pasada, creo que esta mañana es parte número 2, porque entramos en este pasaje hablando sobre los dones espirituales. Hablamos en Efesios capítulo 4, donde menciona 5 de ellas: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Primera de Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, tú puedes encontrar la lista de estos dones espirituales. Pero ahora nosotros entramos en el propósito. Pablo mencionó que tenemos dones. Dios me dio un don en el momento de salvación para la edificación, para la iglesia, para servirle. Y ahora en este pasaje de capítulo 4, de versículo 12 al versículo 16, quiero que vea conmigo. Ahora Pablo nos dice el propósito de esos dones. Una vez que tú conoces qué es tu don, y tú tienes que examinar Efesios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, para encontrar esa lista que Pablo nos da para ver qué don tú tienes. Nosotros hablamos la semana pasada que la manera de conocer tu don espiritual, quizás esta mañana tú no conoces, tú dices, pastor, yo no sé, yo sé que Dios me dio a mí un don cuando fui salvo, pero no sé qué es ese don. Hay 3 cosas que tú puedes hacer para conocer. Número 1, orar. Dios, enséñame ese don en mi vida. Número 2, mirar la lista y ver los dones que Dios menciona en la Biblia. Y después, número 3, venir a la iglesia y servirle al Señor. Cuando tú vengas y los ministerios se presentan y dices, yo quiero participar en ese servicio para el Señor, tú vas a encontrar, porque te va a encantar ese trabajo. Por ejemplo, enseñanza. Y dices, wow, me dan una oportunidad para enseñar y yo me paro a frente y me enseño y dice, wow, yo tuve un buen tiempo enseñando. Los otros dicen, hicieron un tremendo tiempo en la enseñanza, y tú encuentras ese don. Pero si no practica y no viene a la iglesia, va a ser imposible para ti encontrar el don. Porque los dones son para servirle al Señor. Y tenemos que venir a servir y Dios te va a demostrar que es ese don para ti. Tú vas a notar en su Biblia ahí en versículo 12 al versículo 16, lo vamos a leer ahora, pero es una oración completa. Significa que cada versículo termina en una coma. Y es un pensamiento de Pablo para demostrarlo qué es el propósito. Esta mañana yo quiero enseñarte el propósito de Dios sobre el don que ya tú tienes en este momento.
Sea que tú lo estás usando o no, Dios te la dio en el momento de salvación, la tiene, y pues es tiempo para utilizar esos dones que Dios nos ha dado a nosotros. Quiero leer versículo 12 al versículo 16. Después orar y entregar este tiempo al Señor. Siguen conmigo con sus ojos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 12 a 16. Un pensamiento completo. Pablo describiendo el propósito. Quiero empezar en versículo 11, si me permite, porque para ver cómo entra en versículo 12, para no entrar ahí en el medio, a entrar en versículo 12 más adelante para que tú veas el pensamiento completo. Versículo 11 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora mire versículo 12, el propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Y termina ahí en un punto diciendo que ese es el pensamiento completo sobre la definición o el propósito de estos dones que Pablo menciona en versículo 11. Vamos a orar y entregar este tiempo al Señor. Señor, ahora que vamos a entrar en estos versículos, ayúdanos a entender la importancia de poner en práctica estos dones espirituales que tú nos diste a nosotros en el momento de salvación, no para nosotros, pero para servir a la iglesia, para la edificación de la iglesia. Señor, que durante este tiempo cada uno puede examinarse a ver qué es ese don que ellos tienen. Y aún preguntar si ellos están utilizando ese don que tú le has dado a ellos para servir, para la edificación de la iglesia. Para nosotros trabajar juntos como iglesia en unidad con estos dones. Te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Pablo nos da a nosotros este propósito de estos dones. La última vez, la semana pasada, vimos versículo 7 al versículo 11. El título fue un regalo para el beneficio de otros. Ahora esta mañana es el propósito de tu regalo. Sabemos que Dios nos da estos dones en el momento de salvación. Tú no puedes escoger en esta lista cuál tú deseas. Dios te ha dado algo específico para ti, para utilizarla en la iglesia, para la edificación de la iglesia, para servirle a otros. En el versículo 11, Pablo menciona solamente 4 de ellas. Y aún en este pasaje se refiere a esos 4, pero aún la definición o el propósito de los dones
aunque en el contexto tiene que ver con estos líderes, apóstoles, evangelistas, profecía o profeta, pastores y maestros, este propósito es realmente para todos los dones que se encuentran en otros pasajes. Sabemos que esas listas en Romanos 12, 1 Corintios 12, pero hay algunos dones que no son para este tiempo. La semana pasada nosotros hablamos sobre dos de ellas. El apóstol, no hay apóstoles estos días porque nadie cualifica para ser apóstol. Aunque hay personas hoy en día que utilizan ese nombre y dicen yo soy apóstol de la iglesia, la verdad es que la definición bíblica que encontramos no puede cualificar para ser apóstol. No estaban aquí cuando Jesús estaba aquí, no fueron testigos de la resurrección de Cristo y no fueron llamados personalmente de Jesús para ser apóstol. Nadie estaba vivo para ese tiempo. Ahora, la segunda es el profeta. Ya no hay profetas, aunque algunos utilizan que son profetas de hoy en día. El título profeta ya se terminó cuando el apóstol Juan terminó el libro de Apocalipsis. Ya no había más para profetizar sobre el futuro. Ya Dios ha escrito todo en el Canaán, la Biblia, que nosotros tenemos que conocer. No hay nada que Dios se olvidó. Le dice a uno de ustedes, mira, tengo una profecía que se me olvidó ponerla en la Biblia, pero por favor díselo a todos. Ya Dios dijo todo para nosotros y ya no es necesario. Tenemos la Biblia con nosotros. Tenemos todo que es necesario para saber sobre lo que Dios desea para nosotros. La tercera que no está en este pasaje es lenguas o hablar en lenguas. No vamos a entrar en los detalles, pero hablar en lenguas no es algo que existe hoy, no es un don para hoy. Ese don se utilizó en Hechos capítulo 2, en el tiempo cuando en aposento alto, los 120, Dios le dio el don a ellos específicamente para compartir el evangelio. Esos dones, la palabra dones o lenguas en la Biblia significa un idioma. Dios le dio a ellos la idioma que hablan los otros. Por ejemplo, en Pentecostés, en ese momento, ellos salieron del cuarto aposento y en esa actividad todos venían a Jerusalén y hablaban en diferentes lenguas. Cuando Pedro salió y los otros en ese cuarto, ellos empezaron a hablar en un idioma diferente, sea los idiomas que tenían en ese tiempo. Pero hermanos, hay una gran confusión sobre lenguas hoy en día. Las lenguas que vemos en muchas iglesias hoy en día no es las lenguas que vemos en la Biblia. Las lenguas que usamos hoy en día es algo diferente. No es una comunicación con el Señor, porque la verdad es que yo no tengo que hablar en lenguas para comunicar con el Señor. Yo tengo una lengua que Dios entiende ahora, un idioma que es español, aún yo tengo inglés también. Yo puedo comunicar con Dios en esos idiomas y hablar con Él. Y no hay un idioma específico y diferente que me da una entrada especial o una comunicación especial con Dios. Yo puedo venir a Él a hablar en español o en inglés o cualquier idioma que tú conoces. El número 4, otro don que no se utiliza hoy es la interpretación de lenguas. Obviamente, si no hay lenguas, no hay nadie que tiene que interpretarla. Y pues, como dije, en esos tiempos había una interpretación porque la persona que hablaba en ese idioma tenía que traducirla. Pero hoy en día no hay apóstoles, no hay profetas, el don de lenguas no existe hoy y la interpretación de lenguas tampoco existen. Pero los otros dones que Pablo menciona como servicio, exhortación, enseñanza, dar, liderazgo, misericordia, administración, sabiduría, conocimiento, generosidad y más. Hay como una lista de como 28 de ellas, si contamos, depende cuál está contando. Son dones que Dios nos ha dado para la iglesia. Estos dones, hermanos, da evidencia que Cristo vive en su vida.
Cuando nosotros empezamos a utilizar esos dones, pues da evidencia que Dios está trabajando en su vida. Esta mañana quiero hablarles en estos minutos sobre el propósito de este regalo. Es interesante, estaba recordándome de regalos. A veces cuando hay regalos, si tú das un regalo a una persona, siempre hay un propósito. Si a ti te regalan medias, hay un propósito. Significa que tú tienes boquetes en tus medias y le dices, mira, tú necesitas esto. Si tú das dinero a una persona, pues hay un propósito que tú no sabes lo que ellos desean y pues le das dinero para que ellos compren lo que le encanta. Si tú le das ropa, quizás le falta ropa a esa persona porque se está poniendo la misma camisa cada domingo y tú dices, le voy a regalar una camisa nueva. Pero siempre hay un propósito de cada regalo. Me recuerdo un año aquí, las damas, mi cumpleaños, me regalaron unos tenis amarillos. El propósito no era comprar uno negro porque no fue propósito, tenía que ser amarillo. Ahora, no me lo pongo mucho porque no tengo mucho, tienen que poner una camisa amarilla y yo tengo como 20 camisas amarillas que yo me pongo durante la semana aún para dormir porque me encanta tanto. Pero hay un propósito para todo. A veces me regalan relojes porque saben que me encantan y tengo como 6 relojes que me ha regalado en la iglesia porque saben que hay un propósito. Si tú quieres regalar algo al pastor, nunca va a ser un error si es amarillo y si es un reloj. Y si lo combinan los dos, mejor. En este regalo que Dios nos ha dado a nosotros, hay un propósito también. Dios te dio algo específico para ti en tu vida, con el propósito para que tú la utilices para servirle a otros. Para la edificación, significa para ayudar y animarles a los otros en la iglesia. Ese propósito de Dios. Rápidamente quiero compartir 4 detalles sobre este propósito de estos dones que se encuentra en nuestro texto. Número 1, vemos el propósito de los dones en versículo 12. Recuerda que versículo 12 es una continuación de versículo 11. Si me permite otra vez a leer versículo 11, entramos en versículo 12 y miramos unos detalles. Versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahora, versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, aquí en versículo 2 quiero que vea que hay 2 propósitos para los dones espirituales. Mira número 1 en versículo 12. Pablo menciona 2, número 1, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, escuche bien, iglesia. El pastor no puede hacer todo, ni aún debe hacer todo. Tenemos que sacar de la mente nosotros que el pastor es que tiene que hacer todo, le pagamos el salario y le toca a él todo y yo me puedo sentar y hacer nada. No es bíblico, aun si realmente queremos ser bíblico. En Hechos capítulo 6 nos dice que el trabajo mayor del pastor es la predicación y la oración. Digo esto porque nosotros, la iglesia, es un trabajo todos juntos. Hermanos, yo no soy nada en esta iglesia, yo soy solamente un miembro de este cuerpo con un trabajo diferente. Mi trabajo igual es importante que la persona que limpia. Todos somos en un cuerpo ayudando, obrando, sirviendo al Señor, diferentes trabajos. Pero yo no soy más importante que nadie en esta iglesia. Y pues el trabajo de nosotros es a perfeccionar a los santos.
En otra palabra, tenemos que preparar. Willy Feliciano estaba exactamente correcto cuando empezó mi mensaje. Que nosotros tenemos que trabajar en preparar. Recuerda el contexto de pasaje, versículo 11. Estaba hablando específicamente a los líderes, el pastor, evangelista y los maestros. Nosotros nos toca a versículo 12 a fin de perfeccionar a los santos. Tenemos que preparar, los que enseñan, preparamos a los hermanos para servirle al Señor, utilizando estos dones espirituales. Pero el trabajo de la iglesia pertenece a todos en la congregación. Ahora, hay ministerios en la iglesia que tú no puedes participar si no eres miembro de la iglesia. La enseñanza es un don que permitimos, pero tú tienes que ser miembro de la iglesia. Yo no voy a dejar cualquier persona venir y enseñar a la iglesia, a mis ovejas, sin sabiendo que creen lo mismo que nosotros. Ese don pues los utilizamos los miembros, pero hay otros dones que se utilizan. Pero el trabajo de la iglesia pertenece a todos. Hermanos, no venga a la iglesia para que te sirvan a ti. No venga a la iglesia y te siente ahí en su asiento y esperen que los hermanos vengan a ti y te sirven a ti. El propósito de nosotros venir, no solamente escuchar, pero es para servirle a otros. Venga a cada servicio y pregunte, ¿qué yo puedo hacer para servirle a otros? ¿Qué don Dios me dio a mí para utilizarla para el servicio a otros, para beneficiar y ser de bendición? Si esta iglesia dependía solamente del pastor para hacer todo, la iglesia no va a durar mucho tiempo. Es necesario, es importante que nosotros entendamos que la iglesia pertenece a la congregación. Nosotros juntos tenemos que trabajar para tener éxito en la iglesia. No solamente depende en los líderes, es todos. Cada persona que está sentado aquí esta mañana, Dios está dependiendo en ti para utilizar algo, este regalo que te ha dado a ti, para que la iglesia tenga unidad, para la iglesia pueda crecer, para la iglesia cumplir todas las funciones de la iglesia. Nosotros necesitamos predicadores, necesitamos dadores, necesitamos los que limpian, necesitamos los que visitan, los sugieres, los de finanzas, la música. Todos nosotros trabajando juntos, hacemos el trabajo que Dios nos da a nosotros para edificar la iglesia. Para esta iglesia funcionar, todos tenemos que hacer nuestra parte. La pregunta es si tú estás haciendo su parte. Si tú estás haciendo su parte en esta iglesia, el don que Dios te ha dado para completar y tener unidad, y que nosotros todos podemos trabajar para el Señor. Hermanos, si la iglesia no está creciendo, no es la culpa del pastor. Muchos echan la culpa al pastor, pues la iglesia no está creciendo, significa que el pastor no está haciendo su trabajo. La verdad es, si la iglesia no está creciendo, es culpa de todos nosotros. Porque nosotros no estamos saliendo a visitar, no estamos saliendo a pasar tratados, no estamos invitando a otros, no estamos haciendo el trabajo que pertenece a un cristiano. Lo que estoy diciendo es que la iglesia depende en todos. Todos tienen un trabajo, una función, todo es necesario para utilizarla, para que nosotros podamos crecer y trabajar para el Señor. Tú estás haciendo tu parte para invitar a otros a la iglesia. El crecimiento de la iglesia nos toca a todos. Los líderes de la iglesia, los maestros, tenemos que capacitar. La clase de caballeros, pues está Carlos al frente de ellos, está tratando de capacitar los caballeros a servir al Señor. Hey, caballeros, es bueno que Carlos empiece un coro de caballeros y que cante aquí al frente a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto quiere escuchar a los caballeros cantar? Yo lo escucho con los oídos. No.
Está preparando su clase, la clase de damas, para que damas puedan servir al Señor y damas para a cantar. Aunque cantando no es un don, cantando es un talento que Dios nos da, pero es una manera de servir al Señor. Los maestros de los niños, ellos preparan a los niños. El Junior Church se llama Junior Church por una razón. El propósito de Junior Church es prepararles a ellos para que estén en la iglesia grande con nosotros, los adultos. Le enseña a ellos a cantar, a sentarse quietos, a recoger ofrenda, a participar. Pero qué bendición sería que los maestros de niños preparen un coro en Junior Church de niños, que los niños se paren acá frente y canten por nosotros. Algunos soprano, algunos bass, y sea de bendición. ¿Cuántos dicen amén? Hay una oportunidad para todos. Los maestros capacitan a los que están en su clase para servir. El pastor le ayuda y tiene ministerios para los hermanos a servir al Señor. Hay un trabajo para todos. Cada trabajo es importante. Porque tú eres maestro no significa que tú no puedes hacer otro trabajo. Hay maestros aquí que enseñan, pero también limpian baños. Es sirviendo al Señor. Yo no limpio la iglesia yo lo hago para el Señor. Nadie está mirando, nadie ve los días que los que limpian están aquí. Quizás tú no sabes ni quién limpia la iglesia, pero lo hacemos para el Señor, para servirle a Él. Tenemos que enseñar, dice la Biblia ahí en versículo 12, perfeccionar a los santos, significa capacitar a los santos. No es para hacerlo perfecto, es imposible. Nosotros no llegamos a perfección hasta que Jesús venga otra vez. Dice ahí en versículo 12, para la obra del ministerio, se refiere a la obra de servicio a Dios y a la iglesia. El propósito en la iglesia es para que todos sean completamente cualificados para servirle a Dios. Número 2, ahí en versículo 12, también dice para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto significa el crecimiento espiritual y la madurez de la iglesia. Cada cristiano usa sus dones para fortalecer a los demás en amor y verdad. Y pues utilizamos los dones hasta que todos alcancen la plenitud de Cristo, dice el versículo 12. Tus dones para edificar, obviamente no utilizas tus dones para ti mismo, es para otros. Si yo tengo el don de enseñar, yo no voy a enseñar a mí mismo. Yo voy a enseñar a otros para que ellos puedan aprender del Señor. Número 2, no solamente vemos el propósito de los dones. Número 2, la meta y madurez de los dones. Mire conmigo ahí en su Biblia en versículo 13. Continuamos en el propósito de estos dones. Dice, hasta que todos en la iglesia lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Rápidamente en versículo 13 vemos 3 metas de la iglesia. Número 1, unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios. Tenemos que usar nuestros dones espirituales para edificar. ¿Hasta qué? Hasta que lleguemos a la madurez. Hasta que estamos enseñando que los cristianos pueden crecer más en el Señor y madurar como cristianos. Ese es el propósito, según versículo 13. Obviamente, en el contexto de este pasaje, estamos hablando de los dones de evangelista, pastor y maestro, pero creo que también podemos utilizarlo con los otros dones en la Biblia. Usamos los dones hasta que todos estamos unidos en lo que creemos, la doctrina. Hasta que todos en la iglesia estamos unidos en quien es Cristo.
hasta que todos tenemos una relación personal con Él. Obviamente esta madurez espiritual se alcanza cuando entendemos las Escrituras. Recuerda que seguimos creciendo, llegamos a la Biblia, dice perfecta, pero perfecta en la Biblia significa madurez. Número 2, ahí en versículo 13, estas 3 metas. Número 2, un varón perfecto o maduro. El propósito de los dones es para madurez, el varón perfecto, el varón maduro. Esto no es una opción, es lo que tiene que pasar en la iglesia. Tenemos que dejar los niños, o dejar de ser niños, que nosotros no nos quedamos como niños espirituales, pero que podemos madurar en nuestro crecimiento y empezar a comer carne en vez de tomar leche. La meta es ser maduros cristianos en una iglesia madura. Ahí vemos la tercera meta en versículo 13. En la final del versículo 13, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La medida de nuestra madurez. Todo es guiado sobre el propósito es para madurar a los cristianos en la iglesia. Yo voy a usar mis dones para la edificación de la iglesia, para ayudar a los hermanos a madurar. Ese propósito. El propósito de Dios es que cada hijo de Dios y cada iglesia llegue a ser más como el Hijo de Dios en madurez. Número 3. Vimos el propósito de los dones, la meta y madurez de los dones. Número 3, el peligro de no usar los dones. Pablo nos enseña en versículo 14 qué es el peligro si nosotros no usamos los dones. Mire conmigo ahí en versículo 14, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay en versículo 14, entre todo eso, hay 3 peligros que vemos en versículo 14. Lo voy a mencionar rápidamente por el tiempo. Número 1, para que ya no seamos niños fluctuantes. Esta palabra fluctuante significa inestable, arrastrado por cualquiera enseñanza o viento de doctrina falsa. El propósito es que llegamos a un momento que estamos estables en la palabra de Dios, en la verdad, para nosotros no estar inestable en cualquier cosa que pasa. Esta palabra fluctuantes se usa para cristianos débiles o inmaduros que pasa a ellos. Están llevados por doquier, dependen del viento. Esta es falta de inmadurez o falta de madureza o falta de fe. También número 2, dice llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Significa que ellos son fácilmente engañados, influenciados por falsas enseñanzas. Por eso es importante que utilizamos los dones y estamos firmes y podemos crecer en la madurez para que cuando venga esas personas con una enseñanza diferente, una enseñanza falsa, tú puedes conocer. Dice llevados por doquiera. Describe esta acción de ser arrastrado o movido sin control con unos artículos en el viento. Pues los dones en este contexto de evangelista, pastor, maestro, tiene el trabajo de enseñar a la iglesia. Los maestros de escuela dominical enseñan a la iglesia para que no sea engañado de otra enseñanza que es falso. Que seamos firmes. Número 3, ahí en versículo 14, otra
meta de engañar, dice por engaño de los hombres. Dice ahí en versículo 14, por estratagema, que realmente significa engañar a una persona. Significa que algunas personas utilizan sus métodos engañosas, inteligentes, para hacer que la gente escuche algo de mentira. Este es su método de manipulación. Ahí artimañas del error implica la habilidad para engañar o error, que es algo falso. El deseo de desviar a la persona de la verdad. Déjame terminar aquí en versículo 15, 16, número 4. El proceso de la edificación de los dones. Mire conmigo ahí en versículo 15. Recuerda que este es todavía un pensamiento completo de propósito de estos dones. Dice en versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Son 2 versículos largos ahí. Quiero separarlo por ti un momento en estos últimos 5 minutos. Hay 4 partes en versículo 15 y 16 que quiero mencionar para dividir este proceso de edificar con sus dones. Número 1, hablar la verdad en amor. Cuando edificamos con nuestros dones, más en el contexto evangelista, pastor, maestro, tenemos que hablar la verdad en amor. Pues si no usamos, hermanos, nuestros dones en amor, su don está vacía. No tenga orgullo de su don. Dios me llamó a mí a ser maestro y no tenga ese orgullo como si tú eres el único que lo tiene. Es un don que Dios te ha dado para ayudar a la iglesia a crecer y madurez. El don es dado para servirle a otros. El número 2, tenemos crecer en todo en Cristo. Dice, Cristo es la cabeza y nuestro crecimiento debe estar anclado en Él. Hermanos, la edificación de la iglesia es para todos crecer. No podemos mantenernos como bebé. Número 3, estas partes del proceso de edificación. Número 3, cada parte funciona bien. La edificación de la iglesia depende en la participación de cada uno de ustedes. Todos tienen que practicar su don. Y número 4, construyéndose en amor. El amor es el fundamento de todo crecimiento en la iglesia. La edificación de la iglesia es una edificación de amor. Aquí vemos en este pasaje el propósito de este regalo, el don que Dios nos ha dado a nosotros. Se lo ponemos todo en un paquete pequeño. El propósito de su don es para la edificación de la iglesia, para madurar los hermanos, para que nos acercamos más a Dios. Ese es el propósito de los dones. Recuerda que Pablo está enfocado en el contexto de estos maestros, pero también podemos aplicarla a los otros dones que se encuentra en 1 Corintios y también Romanos. Esta mañana, maestros, vamos a preparar los estudiantes. Si tú eres un maestro en la iglesia, un predicador, vamos a preparar a los hermanos a servirle al Señor en la iglesia. En la iglesia vamos a desear la unidad por medio de nuestros dones.
cada uno utilizando su don para crear en nosotros unidad, para edificar y ayudar a los hermanos a crecer en el Señor. Obviamente vamos a desear crecimiento en la iglesia por medio de estos dones. Y vamos a usar nuestros dones en amor por unos a otros. Iglesia, Dios te dio un don espiritual para que tú la uses, no para ti mismo, para edificar la iglesia, para que la iglesia esté maduros y crezcamos. La iglesia no puede funcionar si nosotros todos no estamos usando nuestros dones. No podemos depender solamente de los maestros, los predicadores, el pastor, porque la verdad es que necesitamos a todos usar sus dones para cumplir lo que Dios desea para nuestra iglesia. Y yo te prometo que cada uno, cuando empezamos a usar estos dones, crea en nuestra iglesia unidad, vemos un crecimiento espiritual y vamos a ver un crecimiento en la iglesia, pero nos toca a nosotros todos a trabajar para el Señor. Dios desea que tú uses su don. Dios no te la dio para que tú la guardes, te la dio para que la uses. ¿Cuál es tu don? Y tú lo estás usando para la edificación de la iglesia. Con sus ojos cerrados un momento.